Presentar a la doctora Adriana Monroy Guzmán. Ella es especialista en medicina interna, doctora en ciencias bioquímicas e investigadora en ciencias médicas en el Hospital General de México, para quienes pido un fuerte aplauso. Buenas tardes. Creo que me queda un poco alto, ¿verdad? Bueno, me invitaron a hablar con ustedes sobre un tema muy interesante para mí, porque es parte de lo que estamos trabajando actualmente. El tema es identificación de resistencia a la insulina a través de la curva de tolerancia oral a la glucosa. La curva de tolerancia oral a la glucosa tradicionalmente nos ha servido para hacer el diagnóstico de diabetes, un diagnóstico muy fino de diabetes. Y durante un tiempo incluso se consideró en evitar esta curva, porque finalmente cuando se bajó el diagnóstico de diabetes de 140 a 126 miligramos por decilitro, se pensaba que ya no se iba a requerir de utilizar una curva, porque con eso íbamos a poder detectar a todos los diabéticos al bajar el nivel de glucosa necesario para hacer el diagnóstico. Pero nos hemos encontrado en estos tiempos algunas noticias interesantes que vengo a compartir con ustedes. Pero además de eso vamos a hablar un poco de resistencia a la insulina, que también es un tema que a mí me apasiona, porque pues nada más me he dedicado alrededor de unos 5 o 7 años a trabajar solo en resistencia a la insulina, así que imagínense si no me gustará el asunto. Bueno, todos los que estamos aquí creo que estamos interesados en un problema que se llama diabetes mellitus tipo 2. Supongo que estos datos ya los conocen muy bien, porque incluso ya salieron los de la Encuesta Nacional de Nutrición del 2012, que según los datos que se han liberado hasta la fecha, pareciera que son muy similares a estos. Lo que tengo aquí es una publicación del doctor Villalpando, que se publicó en la revista de Salud Pública, en donde lo que nos muestra es la prevalencia de diabetes entre las 3 encuestas que teníamos hasta el 2006, en donde se ve claro este incremento tremendo. Evidentemente también ahí fue por la forma en que se hizo el diagnóstico de diabetes entre las otras encuestas y la encuesta actual. Pero de todas formas, después los numeritos que ustedes ven ahí, fue porque a mí se me ocurrió que, bueno, a veces hablar de prevalencia suena como muy frío, ¿no? Hablar de porcentajes suena como lejano y frío. Sin embargo, si nosotros tomamos en cuenta que según el Censo de Población del 2010 somos más de 112 millones de mexicanos, y si a eso le aplicamos los porcentajes de prevalencia, esto quiere decir que si el 14.4% de la población tiene diabetes, eso quiere decir que hay 16 millones de mexicanos con diabetes, de acuerdo a estos datos. De esos 16 millones, 8 millones, la mitad aproximadamente, se sabían con diabetes, pero la otra mitad, que eso es muy alarmante, no se sabían diabéticos. Es decir, tenemos a 8 millones de personas por ahí caminando en la ciudad diciéndose sanos. Y también algo muy alarmante es que anteriormente, ustedes saben, el diagnóstico de diabetes se buscaba en personas mayores a 45 años de edad. Ahora resulta que si tienes menos de 40, hay alrededor de 6 millones con este problema. ¡Ay, caramba! Ok. Y eso es desde el punto de vista médico, humanista y demás, pero ¿qué tal desde el punto de vista económico, que luego es lo que les duele a muchos, ¿no? El bolsillo. Bueno, pues estos datos también son del doctor Arredondo, que trabaja en el Instituto de Salud Pública. Es un estudio ya de diabetología del 2009. Lo que él hace aquí es una predicción de cuánto va a gastar el sector salud en el 2011 en la atención de pacientes diabéticos. Necesito aclarar que esto es tomando en cuenta que de cada 10 pesos que se gastan en la atención del paciente diabético, 5 los aporta el paciente o sus familiares, y solamente 5, el resto, lo aporta el sector salud, no importando qué tipo de sector salud. Pero la cifra es espeluznante, o no sé qué opinen ustedes, pero son 778 millones, pero de dólares. No estamos hablando de pesos. Esto realmente es preocupante, muy preocupante. Entonces, desde el punto de vista de salud, desde el punto de vista humanístico, pero también desde el punto de vista económico, este es un problema serio.
Bueno, pues entonces, ¿cómo buscamos diabetes? ¿Cómo hacemos el diagnóstico de diabetes mellitus? Bueno, esto es de la Asociación Americana de Diabetes, esto es reciente, es una publicación del New England Journal of Medicine del 2012, y lo que tenemos es lo que ya todo el mundo sabemos, ¿no? Si tenemos una glucosa en ayuno igual o mayor a 126 miligramos por decilitro, con sintomatología, con eso es nada más, sin sintomatología, pues necesitamos una segunda determinación, y con eso ya hicimos el diagnóstico de diabetes. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de prediabetes? Pues si en ayuno tenemos entre 100 y 125, hacemos el diagnóstico de prediabetes, ¿de acuerdo? Esto de acuerdo a la Asociación Americana de Diabetes, también en esta que nos hace favor de llegar el doctor Insucci, nos muestra la de la Organización Mundial de la Salud, que si se fijan es igual. En el pasado no, pero actualmente ya se unificaron los criterios. Muy bien, podemos también hacerlo mediante hemoglobina glucosilada, que también ya la conocen ustedes. Si hacemos una glucosa en cualquier momento y esta es mayor a 200, con eso es suficiente para hacer el diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2. Y tenemos, si después de 2 horas de una carga de 75 gramos de glucosa, que es como definimos la curva de tolerancia oral a la glucosa, entonces lo que vamos a tener es que si a las 2 horas nuestra glucosa es mayor a 200, pues entonces vamos a tener diabetes mellitus, pero si estamos entre 140 y 199 tenemos de nuevo prediabetes. Pero si se fijan, esta prediabetes es diferente a esta. No solamente es diferente en la forma de hacer el diagnóstico, sino incluso la alteración que está teniendo el paciente es diferente. El pronóstico para el desarrollo de diabetes a futuro también es diferente entre esas dos tipos de prediabetes. Entonces, ya de primera intención, no parece que tan fácil nos pudiéramos eliminar de la curva de tolerancia oral a la glucosa. Ok. ¿Cuáles son las alteraciones? Yo creo que esto que les estoy diciendo es algo que ya todos por aquí conocen, o por lo menos ya mucha gente les han hablado de esto. ¿Cuáles son las alteraciones que nos llevan a desarrollar diabetes tipo 2, diabetes mellitus tipo 2? La condición sine qua non es un defecto en la secreción de insulina. Esto es un defecto absoluto cuando es diabetes tipo 1, ¿sí? La gente no produce insulina, o es un defecto relativo, que es lo más común en el paciente con diabetes tipo 2. ¿Qué quiere decir eso de relativo? Pues que en realidad el paciente con diabetes tipo 2 sí secreta insulina. Incluso si yo mido los niveles de insulina en un sujeto normal y en sujeto con diabetes mellitus tipo 2, muy probablemente en el paciente con diabetes tipo 2 de reciente diagnóstico, lo que voy a encontrar es niveles mucho mayores que los que encuentro en un sujeto normal. Entonces, ¿qué pasó? Pues no que hay un defecto de secreción. Bueno, es relativo porque esa cantidad de insulina no está siendo suficiente para cubrir los requerimientos del cuerpo. Entonces, lo que necesitamos para que se dé la diabetes tipo 2 es que además del defecto en secreción de insulina, también tengamos un aumento en los requerimientos corporales, y esto se da porque existe resistencia a la insulina. Si se fijan, estos son artículos ya viejitos del 2001, pero son excelentes, unas verdaderas maravillas del New England Journal of Medicine y del Nature, de los doctores Fajans y Saltiel. Ok, pero entonces vamos a ver, decimos que aumenta los requerimientos de los pacientes con diabetes tipo 2 y que por eso se da el defecto relativo de secreción. Bueno, vamos a ver la historia natural de la enfermedad. Veamos, esto que les estoy mostrando aquí es parte de una revisión que hizo el doctor de Fronzo en el 2004, pero que en realidad está tomando de una publicación mucho más vieja, de un estudio que se hizo como en el 90 y tantos, en Lausanne, Francia, pero que después pudo repetirse en muchos otros lugares del mundo y que continúa siendo vigente. ¿Qué es esto? Bueno, de este lado lo que tenemos son la glucosa plasmática durante una curva de tolerancia oral a la glucosa promedio.
Y tenemos varios grupos de pacientes. Tenemos pacientes control, obesos con intolerancia, esto quiere decir pacientes prediabéticos, pacientes diabéticos, pero con insulina alta, es decir, aquellos pacientes diabéticos de reciente diagnóstico y diabéticos con mucho tiempo de diagnóstico. Perdón. Si ustedes se dan cuenta, la glucosa entre los sujetos control y los sujetos obesos es la misma, exactamente la misma. Pero, ¿qué pasa si vamos arriba? Arriba lo que tenemos es de nuevo el promedio durante una curva de tolerancia a la glucosa, pero en este caso de insulina. Y del lado izquierdo lo que tenemos es la captación de glucosa mediada por insulina, es decir, la sensibilidad del cuerpo a la insulina. O sea, lo que estamos viendo es el efecto de la insulina sobre la captación de glucosa. ¿Ok? Entonces tenemos a los sujetos controles y lo que podemos ver es que los sujetos controles tienen una secreción de insulina como de 60 microunidades por mililitro y que esto da una enorme acción, es decir, por cada milimola de insulina, picomola de insulina que está en su sangre, está captando un buen de glucosa. ¿Qué pasa con el sujeto obeso? Aunque su glucosa se mantiene igual, ustedes pueden ver claramente que para mantener esos niveles de glucosa, lo que ha tenido que hacer el cuerpo es secretar más insulina porque su captación ha bajado. Es decir, está desarrollando resistencia a la insulina. Para cuando el sujeto empieza a subir sus niveles de glucosa fuera de lo normal y lo podemos diagnosticar como prediabéticos, estos sujetos ya tienen un máximo de secreción de insulina y un máximo de resistencia a la insulina. Sujetos en prediabetes ya están en el máximo de resistencia. Después de este punto, el páncreas no logra mantener esos niveles de secreción y empieza a bajar. Entonces, como la resistencia se mantiene, lo que sucede es hiperglucemia y el diagnóstico de diabetes. Sin embargo, como les dije anteriormente, vean, esta es la insulina de los sujetos normales, esta es la insulina de los sujetos diabéticos. Es casi el doble. Entonces, no es que falte insulina, es que tenemos problema con la resistencia. Lo que tenemos que luchar es contra la resistencia a la insulina. Otra cosa es, hasta el momento, en todos los estudios que se han hecho, siempre todos los pacientes con diabetes tipo 2 tienen resistencia a la insulina. Ninguno hasta el momento se ha descrito que no haya resistencia. Y la otra cosa con la resistencia es que esta precede el diagnóstico de diabetes por cerca de, dependiendo del autor, algunos dicen que hasta por 10 años y hay algunos que incluso hablan de 20 años. Es decir, ¿no creen que estamos un poco retrasados cuando hacemos este diagnóstico? O sea, cuando le decimos al paciente que es diabético, las alteraciones en su organismo empezaron hace 20 años. Yo creo que estamos un poquito atrasados, ¿no? Y parte de por qué estoy aquí parada es para convencerlos de que ya no busquemos diabetes, de que busquemos prediabetes e incluso que busquemos resistencia a la insulina. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, perdón.